Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Vaya, está bien. Muy bien. ¿Logran ver las diapositivas? Sí se puede ver, doctor. Ya, listo. Entonces, ¿les parece que ya comenzamos? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar sobre anatomía y fisiología del oído, la nariz y la laringe, ¿no? Incluida la garganta. Respecto al desarrollo embrionario del oído, hay que tener en cuenta un par de datos importantes. Entre la cuarta y la quinta semana de gestación es donde ya se van a ver esbozos de lo que vendría a ser el oído propiamente, ¿no? En el desarrollo embrionario. El pabellón auricular se va a originar a partir de mamelones mesenquimales del primer y segundo arco branquial. El conducto auditivo externo va a estar en relación a la primera hendidura branquial y el oído medio en relación a la primera bolsa faríngea. Tengan en cuenta estos datos que son muy importantes porque son datos que podrían venir después en algún tipo de evaluación que vayan a tener, no necesariamente en esta, pero en una evaluación posterior. Ustedes saben que en medicina hay muchos exámenes que se desarrollan en nuestro desenvolvimiento profesional, así que es importante tener en cuenta estos datos que son relevantes, ¿no? Para la clase de hoy día. No se olviden que el oído externo y el oído medio se origina del aparato branquial primitivo y el oído interno a partir del ectodermo. Y este dato también es importante. La cuarta semana de gestación se vaya a atisbar la primera bolsa faríngea, ¿no? Ya a partir de la quinta semana ya se va a poder ver lo que vendría a ser eso tubotimpánico, que luego va a dar origen a la trompa de Eustaquio, ¿no? Y esta va a estar en proximidad al conducto auditivo externo, van a redar los huesecillos y va a poseer un fondo que va a ser el tapón meatal. Ya a partir de de la cuarta, quinta semana, ya va a haber esbozos de lo que va a ser el oído como tal, ¿no? En su desarrollo adulto. Ya inclusive a partir de la octava semana ya se va a poder atisbar lo que es un pabellón auricular, pero ya el desarrollo va a ir ocurriendo con el transcurso de la semana. El oído externo, esquemáticamente se va a dividir en tres zonas: oído externo, oído medio y oído interno. En realidad es una unidad átomo-funcional, es un todo, pero por temas esquemáticos es mejor dividirlo solamente en tres zonas, ¿no? Oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo vamos a poder distinguir dos estructuras importantes: el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Esto sí es importante, por favor, que lo tengan en memoria, que lo sepan, porque a partir de estos nombres ustedes van a poder familiarizarse con algunos términos que son muy comunes en medicina, ¿no? Por ejemplo, existe un signo patognomónico de la otitis externa, que es el signo de trago. ¿Y de dónde viene ese nombre? De esta estructura que está acá en el pabellón auricular. Entonces, en el pabellón auricular podemos encontrar y distinguir las siguientes estructuras: el trago, que está en la parte anterior; el antitrago, que es opuesto al trago; el lóbulo, que es la parte más relevante y más conocido de la oreja, es acá donde se colocan los pendientes. Tenemos también el hélix, que es la zona más externa, que se origina a nivel y en relación superior al trago. Aquí está la raíz del antihélix, que es toda esa estructura externa. Está el antihélix o antehélix, que está en la parte más interna del pabellón auricular, y esta zona de depresión, que viene a ser la concha auricular. Una de ellas es la concha simba, que está a nivel superior, y a nivel inferior la concha cau. Entonces, tengan en cuenta, por favor, estos datos, porque esos datos van a ser relevantes para ciertas patologías que ya ustedes van a ver en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, el pabellón auricular se va a continuar y se va a comunicar con el conducto auditivo externo. Respecto a la irrigación del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, existen dos estructuras importantes que van a originarse a nivel de la carótida externa, que son la arteria auricular y la arteria auricular posterior. Estas van a dar ramas que van a poder irrigar y van a darle soporte, la irrigación arterial del pabellón auricular en su mayor proporción. Respecto a la inervación hay una particularidad: no hay un solo
una sola estructura que se encarga de la inervación del oído externo. En el pabellón auricular, la irrigación va a estar a cargo, la inervación va a estar a cargo del trigémino, del nervio facial y del plexo cervical, de acuerdo a esta distribución, como ustedes pueden ver. Pero en el conducto auditivo externo, el plexo cervical no interviene, solo el trigémino, el facial y el décimo par craneal, que también va a dar inervación a la membrana timpánica. En el oído medio, que es la estructura que continúa al oído externo, justamente el límite va a ser la membrana timpánica, vamos a encontrar la cavidad mastoidea, la cavidad timpánica, las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. La membrana timpánica tiene una característica, ¿no? Como ustedes pueden observar, yo creo que de todo lo que se puede aprender, todo es importante, pero no se olviden hacer una buena otoscopía, ¿no? En la mañana con alguno de sus compañeros pudimos revisar la parte práctica de cómo realizar una otoscopía, cómo evaluar el oído, porque aunque ustedes no sean otorrinos, van a tener que saber hacer una buena otoscopía, porque, por ejemplo, en el CERUPS, las principales causas de consulta son a enfermedades enfermedades de las vías respiratorias superiores y enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Entonces, respecto a las primeras, estas va a ser una causa muy común de consulta, problemas a nivel del oído, ¿no? Entonces, tienen que saber primero reconocer lo normal para saber reconocer lo patológico, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar un oído, no sé si alguien sabe qué oído es, qué lado les parece que sea, lado derecho o lado izquierdo. Si no participan, yo pienso que ya se han dormido. ¿Ah? Derecho, doctor. Muy bien. Así es el oído derecho. ¿Cómo saben que es el oído derecho? Porque el triángulo luminoso está justamente en la zona derecha y siempre van a tener que distinguir que el triángulo luminoso está en el cuadrante antero inferior. Esta es una estructura típica de un oído normal. Como pueden observar, tienen que evaluar primero la integridad de la membrana timpánica, que no tenga ninguna lesión, ninguna herida, ninguna perforación. Acá ven que la membrana timpánica es indemne. Luego tienen que observar el triángulo luminoso, que es esa estructura, este cono que está acá en el cuadrante antero inferior. El mango del martillo y también la transparencia de la membrana timpánica. Normalmente va a existir en la membrana timpánica dos pars. La par flácida, que va a estar por encima de la cadena osicular, que es una estructura que es muy susceptible a sufrir perforaciones y a ser afectada por el colestetoma, y la par tensa, que forma parte también de la membrana timpánica, ¿no? Ya en la caja timpánica del oído medio propiamente vamos a encontrar tres huesecillos, que son el martillo yunque y el estribo. Dos músculos, que es el músculo tensor del tímpano, y el músculo del estribo, que va a estar en relación al estribo, que es un huesecillo del oído medio. Dos nervios, el plexo timpánico y el nervio cuerda del tímpano. Ahora, ¿cómo se va a comunicar la caja timpánica con la nasofaringe? A través de la trompa de Eustaquio, y con el oído interno a través de la ventana redonda y la ventana oval, ¿no? Entonces, es importante que tengan esa idea, porque esta imagen en la mente, porque ustedes como pueden observar, la cadena osicular que va a actuar como un sistema de palanca está en relación a la membrana timpánica, y esta membrana timpánica, que la función principal es justamente transmitir el sonido, va a llevar por esta cadena osicular, y esta información va a llegar a nivel del oído interno, ¿no? Entonces, de esta manera se produce la conexión entre los estímulos externos y el oído interno. En el oído interno es importante saber que va a ser característico porque va a estar ahí el órgano sensorial del oído, ¿no? Ahí esto es pregunta de examen, de NAM, de residencia para el internado. ¿Cuál es el órgano sensorial de la audición? Es el órgano de Corti. ¿Dónde está? En el oído interno. Y específicamente, ¿qué? En el conducto coclear o la rampa media, como veremos más adelante. En el oído interno hay una característica. Va a haber una estructura ósea que va a estar rodeada de perilinfa, y el laberinto membranoso que va a estar dentro del laberinto óseo, donde va a existir endolinfa. Y cada una de estas sustancias se va a caracterizar porque va a ser rica en potasio, ¿no? La endolinfa principalmente, ¿no? Es una característica justamente del endolinfa, ¿no? El oído interno se va a caracterizar porque va a existir dos zonas, una zona auditiva y una zona vestibular del equilibrio. La parte anterior, que es la región coclear, se va a encargar justamente de la función auditiva propiamente, ¿no?
La cóclea que está en el oído interno se va a caracterizar porque va a dar una 2,5 o 2,3 cuartos de vuelta sobre sí misma, ¿no? Y en ella, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La estructura central que va a ser el modiolo, pero si se hace un corte histológico se va a poder observar primero la escala vestibular, luego la escala media y luego la escala timpánica, ¿no? La escala vestibular está separada de la escala media por la membrana de Reisner. La escala media está separada de la escala timpánica por la membrana basilar. ¿Y cuál es lo importante en estas estructuras? Que el órgano de Corti, que es el órgano sensorial de la audición, se va a encontrar en la escala media conducto coclear. Entonces no se olviden de ese dato. Acá lo importante es que saber que las células ciliadas van a recibir la inervación del ganglio espiral y la unión de estas terminaciones van a formar el nervio coclear, que es la estructura nerviosa propiamente, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que en el oído interno va a haber una transducción de la energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? A través de un mecanismo que veremos más adelante, ¿no? Esto es en la parte anterior, como yo les había comentado, en el oído interno va a existir, se divide esquemáticamente en una región anterior que va a ser propia de la audición, que va a estar formada por la cóclea, y una región posterior que está caracterizada por el vestíbulo y los conductos semicirculares, ¿no? Y esta zona posterior del oído interno se va a encargar del equilibrio, el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares. Estos se caracterizan porque tienen neuroepitelios sensoriales, ¿no? Que van a permitir y van a detectar los cambios de movimiento en diferentes ejes, ¿no? Entonces, de esta manera, estos llevan información a nivel central para ver en qué situación, en qué posición estamos, y si existe una alteración a este nivel, pues va a generar alteración en el equilibrio. En el conducto auditivo interno, que va a ser la continuación de esas estructuras, se va a encontrar, va a haber una comunicación con el sistema nervioso central por donde transitan los nervios vestibulares superior, inferior, facial y coclear. Existen 3 conductos semicirculares, el superior, el horizontal y el inferior. Ellos van a estar en relación a las crestas ampulares como epitelios sensoneurales, y el utrículo y el sáculo, cuyo epitelio sensorial va a ser las máculas. La característica y lo que deben tener en cuenta es que los conductos semicirculares van a encargar de detectar la aceleración angular, mientras que el utrículo y el sáculo la aceleración lineal. Si este es horizontal, el utrículo, y si es vertical, por el sáculo. Y al final toda esta información va a estar en relación a los nervios vestibulares superior e inferior que se van a unir para formar parte del octavo par craneal. Nosotros, los seres humanos, captamos sonidos con una frecuencia variable, ¿no? Que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y la percepción óptima va a ser entre los 120 y los 8.000 Hz, ¿no? Normalmente una audiometría, si ustedes han tenido la oportunidad de ver, si no lo van a ver en el transcurso de su rotación, se considera desde los 125. 225, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Eso es por consenso las medidas en hercios en el cual se detecta el umbral auditivo. ¿Qué es lo que es importante revisar acá? Que el pabellón auricular va a tener un rol muy importante en la audición. El conducto auditivo externo, que es lo que va a permitir el ingreso de las ondas y va a actuar como una cámara resonadora, ¿no? Que va a generar una amplificación del sonido, ¿no? Entonces, esa es la importancia justamente del pabellón auricular, ¿no? Porque capta las señales y permite que estas señales auditivas, que es energía mecánica, transite a nivel del conducto auditivo externo y esté en relación a la membrana timpánica. Por eso es muy importante saber que cuando hay alguna patología en el oído externo, ¿qué es lo que se va a afectar? La audición, porque no va a haber forma de cómo se transmite el sonido, ¿no? Ya cuando la información ha pasado del oído externo, esta información va a ingresar al oído medio, ¿no? Acá la onda sonora va a sufrir varias transformaciones, y justamente es una característica de esa estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a actuar como un punto de transición en este traspaso de energía, y lo que se va a evitar al hacer esto es que va a haber se va a ahorrar una pérdida auditiva más o menos de unos 30 decibeles. Entonces, ¿y por qué esto se va a realizar? Porque esto va a ocurrir porque en el oído medio va a permitir el paso del sonido de un medio de relativa baja impedancia, que es el aire, que es a través del aire donde se transmiten las ondas sonoras, a un medio líquido, que es de mayor impedancia. Y el medio líquido viene a ser la perilinfa y la endolinfa, que va a estar dentro del oído interno. Entonces, el ambiente externo, el aire, que va a transmitir las ondas sonoras, va a existir
el oído medio, que va a generar esas transformaciones, esa transducción de esa energía mecánica en energía eléctrica. Y también va a haber otros mecanismos de mejorar o de bajar la resistencia. Por ejemplo, la diferencia de superficies entre la membrana timpánica y la ventana oval. Como yo les había mencionado, la ventana oval está ya en relación a la cóclea. ¿Y cuál es la característica? Que la diferencia entre la membrana timpánica y la ventana oval es de más o menos 17:1, y esto va a permitir que la potencia de la energía se multiplique al llegar al oído interno. Y otra manera de mejorar las impedancias es a través del efecto palanca, que permite una ganancia de 2.5 decibeles, ¿no? ¿Y quién va a ejercer ese efecto palanca? Justamente la cadena osicular, los huesecillos del oído medio. Acá es importante saber algo, ¿no? Que la membrana timpánica no solamente permite transducir sonidos, sino también tiene un efecto protector. Por ejemplo, cuando nos exponemos a sonidos de mucha intensidad, se van a activar los músculos del oído medio, que van a elevar la impedancia, es decir, la resistencia de la cadena osicular. Entonces se va a volver más rígido, ¿no? O sea, al volverse más rígido va a impedir un paso completo de la energía. De esa manera se disipa. Es una manera de protección. Cuando uno está expuesto a un estímulo sonoro muy fuerte, no es que inmediatamente esa energía va a ingresar al oído interno, porque si no la probabilidad de que haya algún daño a este nivel va a ser mayor. Lo que ocurre es que hay un mecanismo compensatorio, ¿no? Que está a cargo justamente del oído medio, de la cadena osicular. Se tensan estos músculos y se pone rígida la cadena osicular, y al ocurrir eso la energía se disipa, no ingresa en su totalidad todo el estímulo sonoro que podría ser dañino, ¿no? Y una característica justamente de las trompas de Eustaquio es que van a equiparar las presiones del exterior con el oído medio. No se olviden esa función, ¿no? Y va a permitir también el drenaje de fluidos desde el oído medio hacia la nasofaringe. En el oído interno ya va a ocurrir ya la transducción del sonido para ser transmitido e interpretado por el sistema nervioso central. Como ustedes pueden observar, que es el oído externo, la membrana timpánica, el oído medio con la cadena osicular. Todo estímulo sonoro va a viajar por el conducto. Primero es captado por el pabellón auricular, es transmitido por el conducto auditivo, llega a la membrana timpánica, hace vibrar la cadena osicular, y se va a ocurrir acá un efecto de pistones, porque el estribo va a estar en relación a la ventana oval. Entonces, al vibrar esta cadena osicular por un estímulo sonoro, los líquidos, tanto la peri como la endolinfa, van a vibrar también. Va a haber un movimiento de líquido a este nivel. Entonces, esto va a generar que las células ciliadas, que el órgano de Corti, también activen ciertos mecanismos que van a permitir la transducción de la energía mecánica en energía eléctrica. Pero hay una característica. Existe una distribución tonotópica de los sonidos, ¿no? Normalmente, cuando la perilinfia se va a movilizar, imagínense, para entender esto, imagínense un vaso con media, no lleno, hasta la mitad del vaso con agua. Si ustedes mueven el vaso, lo que va a ocurrir es que el contenido se va a movilizar, ¿verdad? Entonces es lo que ocurre, es lo que hace que se mueva el vaso. En este caso, lo que hace que se mueva el vaso y que el agua, el contenido dentro del vaso se movilice, sería la energía acústica, las ondas sonoras. Entonces, al ocurrir eso, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero acá hay una característica, que la onda sonora va a alcanzar su máxima amplitud dependiendo de la frecuencia del estímulo. Nosotros escuchamos por frecuencias graves y frecuencias agudas. Los de mayor frecuencia, las frecuencias agudas, van a alcanzar su máxima amplitud hacia la base de la cóclea, mientras que los de menor frecuencia hacia el ápice, ¿no? Esto es justamente la tonotopía coclear, que es base fundamental de la fisiopatología de la cóclea. Entonces, el órgano de Corti, que es el órgano sensorial, como les mencionado, tienen que tener en cuenta esta información porque es pregunta de examen. Al ser estimulada por la endolinfa, porque esa endolinfa, ¿cómo se va a movilizar? Justamente el estímulo sonoro va a generar movimientos de la endolinfa. Entonces, estos movimientos de la membrana basilar van a hacer que el órgano de Corti, que las células ciliadas, se movilicen, y esto va a activar ciertos canales dentro de las células ciliadas que van a ser sensibles al movimiento. Entonces, se activan estos canales y va a permitir la entrada de potasio al intracelular y se va a desencadenar un potencial de acción. Pero de esa manera se explica cómo una energía mecánica, que es la onda sonora, va a generar un estímulo eléctrico. Es bastante sencillo de entender. Al inicio es un poco como que denso, pero luego sí se entiende. Pero sí es importante que comprendan de qué es lo que está ocurriendo a nivel de la rampa media o el conducto coclear, que es donde está acá el órgano de Corti. Imagínense que este órgano de Corti esté rodeado de líquido, de agua. Entonces, si alguien mueve esta agua, ¿qué es lo que va a suceder? Este líquido
el líquido que está acá, lo que va a suceder es que ese líquido va a generar también ondas, y estas ondas van a movilizar al órgano de Corti. Entonces, cuando se movilice este órgano de Corti, que va a contener las células ciliadas, estas células ciliadas ya están diseñadas a que cuando algo las mueve, se abren ciertos canales que permiten el ingreso de potasio dentro de las células. Porque esta endolinfa, su característica justamente es su cantidad elevada de potasio. ¿Quién se va a encargar, quién se va a garantizar que esto ocurra? Ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta y consideren esto. Luego ya al hacer el estímulo acústico, la información va a viajar por el ganglio espiral, por el núcleo coclear ventral, ya va a tener ya una distribución central, ¿no? Pero quiero que entiendan esto, a nivel del pabellón auricular, cuando nosotros escuchamos un sonido, este sonido, recuerden, es energía mecánica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a hacer vibrar la membrana timpánica y los huesecillos. Hasta acá sigue siendo energía mecánica, pero cuando llega al oído, a la cóclea, como ya les había mencionado, la cóclea está rodeada en el interior hay perilinfa y endolinfa, entonces ya va esta energía mecánica, que es la energía sonora, se va a transformar en energía hidráulica. Y a nivel de órganos de Corti ya se va a transformar en energía eléctrica. Entonces, esta información va a generar estímulos nerviosos que van a llevar la información a nivel central, ¿no? Y estas se van a procesar a nivel del área de Brodmann 41 y 42, que son las áreas primarias auditivas, que van a estar ubicadas a nivel de la estructura del cilio, ¿no? A ambos lados, a nivel de la región temporal superior. Eso respecto a la parte auditiva de la audición. Entonces, lo que quiero que entiendan más o menos sobre la fisiología auditiva es, tienen que tener en su cabeza la idea de un esquema del pabellón auricular, el conducto auditivo, la membrana timpánica, la cadena osicular y el oído interno. Entonces, imagínense que el estímulo acústico llega a través del pabellón auricular, movilice la membrana timpánica, luego la cadena osicular se mueve nuevamente, y este movimiento ejercido por la onda sonora va a generar que la endolinfa y la perilinfa del oído interno se movilice, y esta movilización va a generar que las células ciliadas se movilicen, y al movilizar estas células ciliadas se van a aperturar unos canales sensibles al movimiento que van a hacer que el potasio ingrese dentro de las células ciliadas, y esto va a generar una serie de reacciones que van a finalizar en potencial de acción. Entonces, más o menos es un resumen de todo, ¿no? En cambio, en la fisiología vestibular, recuerden que el oído interno se encarga también del equilibrio. Por eso el nervio, el octavo par craneal, es el nervio vestíbulo coclear, porque se encarga tanto del equilibrio como de la audición. Entonces, como les había mencionado, en la región posterior del oído interno va a estar los conductos semicirculares y el vestíbulo. El vestíbulo va a contener al utrículo y al sáculo, y se van a relacionar con los conductos semicirculares. El funcionamiento del sistema vestibular es complejo, no solamente depende del oído, también de los ojos, del sistema propioceptivo y del sistema central, el sistema nervioso central. Pues sí es importante que sepan esto, que los conductos semicirculares detectan cambios de posición en sentido angular, no se olviden, giros, mientras que el utrículo y el sáculo se van a detectar los cambios de posición o las aceleraciones lineales, sean horizontales o verticales, ¿no? Entonces eso es importante que sepan. Y va a haber una serie de vías vestibulares que van a llevar esta información. Primero la vía vestibular oculomotora, que es la responsable del reflejo vestíbulo ocular, que permite mantener una imagen fija durante el movimiento, da estabilidad al campo visual. Si ustedes intentan, hagan un experimento, traten de fijar un punto en la pared, y si ustedes intentan mover la cabeza a la derecha o a la izquierda, el ojo siempre va a estar fijo en un solo punto. Y eso porque ocurre justamente por este reflejo vestíbulo ocular, que permite mantener la estabilidad en el campo visual. Va a haber también una vía vestíbulo cerebelosa, que ya es la parte del procesamiento central, ¿no? Que va a ser la encargada de la integración de toda esta información. Y la vía vestíbulo espinal, que va a informar justamente al aparato locomotoria como respuesta la situación, la información del espacio, de la persona en el espacio, ¿no? Y la vía vestíbulo talámica, que va a explicarle justamente la percepción consciente del giro. Eso respecto al oído, ¿no? Ya cada una de estas cosas, chicos, al inicio es un poco denso, pero repásenlo, vean las diapositivas, busquen más información de la bibliografía, igual en cada una de las clases que vayan desarrollando en fisiología de la audición, fisiología del oído interno, fisiopatología, se va a volver a revisar esto y lo van a poder repasar, pero es cuestión de leerlo, ¿no? En cuanto a la nariz, ya ustedes saben, la nariz es parte del tracto respiratorio superior, va a estar ubicada por encima del paladar duro, y va a incluir también la cavidad nasal y los senos paranasales, ¿no?
¿Cuáles son las funciones de la nariz y las cavidades paranasales? El olfato, la respiración, la filtración del polvo, humidifica el aire inspirado, recepciona y elimina las secreciones provenientes de los senos paranasales. Esto me parece importante porque eso explica muchas patologías. Personas que no respiran bien por la nariz tienen siempre problemas en la garganta. ¿Por qué? Porque el aire, al no entibiarse dentro de la nariz, al no humidificarse, y si una persona respira con la boca abierta, el aire frío ingresa directamente a esa zona, entonces lo va a irritar. Entonces es muy común que pacientes que tienen problemas en la nariz tengan problemas de faringitis crónica, y a veces se enfocan solamente en el tema de la garganta, pero no ven la causa del problema. Es importante siempre buscar la causa. Si no se busca la causa, el tratamiento es a medias o el tratamiento es solamente temporal. Entonces ya acá en esta imagen podemos observar, ¿no?, que la nariz va a estar formada por dos paredes laterales que se van a proyectar desde la cara y se van a unir anteriormente al dorso de la nariz, ¿no? El dorso nasal, que es esta zona externa, se va a continuar con la raíz de la nariz, mientras que la parte caudal se va a formar la punta nasal, ¿no? Las paredes laterales de la nariz, que estas son acá, que vendrían a haber dos paredes laterales, derecha e izquierda, van a estar formados por los huesos propios de la nariz, que es esa estructura que está acá, por el proceso nasal del hueso maxilar, específicamente por la apófisis ascendente, el cartílago lateral, que ya es la parte cartilaginosa, y el cartílago lateral inferior, que va a formar parte del cartílago, o que va a ser el cartílago alar, ¿no?, que son las estructuras que están en la parte externa de las fosas nasales. En el piso y en las paredes divergentes de la nariz se van a encontrar dos orificios, que son las narinas, que van a estar separados de cada una de la otra por el cartílago septal. Ya dependiendo de la posición y propiedades del hueso y los cartílagos, estas van a determinar la armonía de la cara, la forma de la nariz, que ustedes saben que la nariz está ubicada en una posición central. Entonces, estar ubicada en una posición central, entonces ejerce mucha función en la parte estética de la cara, ¿no?, y la simetría, en la percepción de simetría, ¿no?, justamente por su ubicación. Una estructura importante que sí es necesario que se acuerden es la presencia de la válvula nasal interna, que va a estar determinada por el septum nasal, que es esa estructura que está en la línea media que divide las dos fosas en derecha e izquierda, y el borde caudal del cartílago lateral superior. Este ángulo va a ser la válvula nasal interna, que va a estar formada, como les comento, por el tabique nasal, recuerden, y por el borde caudal del cartílago lateral superior. ¿Por qué? Porque es el sitio más estrecho de la vía aérea, y al ser más estrecho va a ser la zona que más resistencia va a ofrecer el paso del aire. Van más o menos a tener un ángulo de 10 a 15 grados, pues se pregunta. Se forma entre el cartílago cuadrangular, como les comentaba, y el borde inferior de los cartílagos laterales superiores, y sobre todo el septum nasal. Las fosas nasales, como acá ustedes pueden observar en este corte sagital, se van a continuar. Primero vamos a encontrar las narinas y las vibrisas, que son esas estructuras, estas vellosidades que van a estar en la parte externa, que van a tener funciones importantes, como retener polvo, la humedad. Luego de ella vamos a encontrar el vestíbulo nasal, que es la porción más anterior y va a estar limitada lateralmente por el ala de la nariz. Luego, como ustedes pueden ver, ya dentro de la mucosa nasal se van a encontrar tres estructuras importantes, que son los cornetes nasales. Y estas se van a continuar a través de las coanas, que ya a este nivel estaremos hablando ya de la nasofaringe. Se continúa a nivel del vestíbulo nasal y se extiende de anterior a posterior hacia el cabo faríngeo. Una característica del vestíbulo, que esta parte más anterior, es que va a estar cubierto por epidermis, glándulas sebáceas, no se olviden. Y justamente la importancia de los cartílagos alares, que van a dar forma a la punta de la nasal y muchas veces tienen relación a la apertura con ella, ¿no? En la cavidad nasal, la pared medial, como les había mencionado, va a estar formada por el septum. La pared lateral, en la pared lateral vamos a encontrar los cartílagos laterales, ¿no? Y el techo va a poseer las porciones frontonasal anterior y la región que va a estar en relación a las estructuras óseas dentro de la cavidad nasal, ¿no? Como les había mencionado, la nariz también cumple una función olfatoria. Y lo que tienen que ustedes entender y tener fijo esta información es que las células nerviosas del epitelio olfatorio no solamente se van a encontrar en la mucosa del techo de la cavidad nasal, que es lo que mayormente se conoce, sino también van a existir estas células nerviosas del olfato a nivel del cornete superior y también en la porción más superior del septum nasal, ¿no?, que es esta estructura central.
El resto de la mucosa de la nariz ya no, va a tener una función respiratoria, ¿no? La mayor parte de la mucosa nasal tiene una función respiratoria, ¿no? Histológicamente está preparado para ello, pero recuerden que dentro de la nariz también hay mucosa olfatoria, que no tiene relación con la mucosa respiratoria propiamente, ¿no? Y que ya saben que está en la parte superior de la nariz. Un tema importante es que el piso de la cavidad nasal va a estar formado por el proceso palatino del hueso maxilar, la porción horizontal del hueso palatino y el paladar, y va a estar formado también por el paladar blando, ¿no? Mientras que en la pared medial esta va a estar constituida por el septum nasal y la porción anterior va a ser cartilaginosa y la posterior va a ser ósea, ¿no? Y esta porción ósea está en relación a la lámina perpendicular del etmoides y el vómito. ¿Por qué es importante comprender la anatomía del septum nasal? Porque acá se origina la mayoría de problemas a nivel de la nariz, ¿no? Las desviaciones nasales, que la mayoría de ellas son postraumáticas, pueden ser también congénitas, se entiende a través de, sabiendo cuál es la anatomía, ¿no? Porque si sabemos que el septum nasal está en una zona central de la nariz y divide las dos fosas nasales, si hay alguna desviación o alteración a este nivel, lo que va a generar es que haya una disminución en el diámetro de las cavidades nasales y esto va a generar que haya una disminución en el ingreso de aire en cada una de estas, ¿no? En la pared lateral, como les mencionaba, van a haber 3 proyecciones óseas, 3 o 4 dependiendo, porque puede haber cornete superior, medio, inferior, pero puede haber un cornete supremo inclusive, ¿no? Que es una variante anatómica que no siempre existe en todo, ¿no? Y estos cornetes van a ser, cornetes o turbinas se van a extender, se van a curvar hacia inferior y lateral, determinando 3 túneles, ¿no? Meatos, que son las estructuras que se van a encontrar entre cada uno de los cornetes, ¿no? Este también es importante que sepan, ¿no? Como ven, como pueden observar dentro de la región cefálica, aparte de la nariz, existen estructuras anexas que son las cavidades paranasales. Y entre estas cavidades paranasales van a existir también, y en relación a los cornetes, van a existir meatos que van a ser zonas a través de las cuales van a drenar estos senos paranasales, ¿no? Porque dentro de cada uno de los senos paranasales va a haber mucosidad, va a haber fluidos que permiten que al existir van a cumplir funciones de, por ejemplo, amortiguamiento, y además el propio epitelio lo va a generar. La idea es que este contenido no esté dentro de los senos paranasales, porque eso puede generar otros problemas de salud, sino que estos sean drenados. ¿Y cómo drenan? Como estos senos paranasales están recubiertos por epitelio, esto va a generar fluido a este nivel, y este fluido, para que no se contenga dentro de las cavidades paranasales, debe tener una comunicación a través de conductos. Por ejemplo, en el meato superior se va a drenar el seno etmoidal posterior, en el meato inferior el conducto lacrimonasal, y en el meato medio, recuerden, se va a permitir el drenaje de la mayoría de senos, del seno etmoidal anterior, el seno frontal y el seno maxilar. Entonces son estructuras de drenaje de los senos paranasales. La nariz está irrigada por la carótida interna y también por el sistema carotido externo. No se olviden que el plexo de Kieselbach, que es muy importante, que es una red vascular que va a estar formada por la anastomosis de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, y la cual se va a encontrar en la parte alta de la pared lateral de la nariz y el tercio anterior del tabique. Estos vasos sanguíneos se van a anastomosar con las ramas septales anteriores de la arteria esfenopalatina, ¿no? Y esa anastomosis va a generar justamente el plexo de Kieselbach. Pero también va a haber irrigación por parte del sistema carotido externo a través de la arteria labial superior y también la arteria esfenopalatina, ¿no? Respecto a la inervación sensorial va a estar a cargo de la primera y segunda rama del trigémino, mientras que la inervación motora de los músculos va a estar a cargo del nervio facial. Como les había mencionado, los senos paranasales son prolongaciones de la cavidad nasal. Estos son los senos frontales, que como su nombre lo dice, van a estar a nivel de la frente. Luego encontramos los senos etmoidales, que están justamente en el hueso etmoidal. Son estructuras pares. Los senos maxilares, y acá en la parte más posterior los senos esfenoidales. El seno maxilar se forma más o menos, empieza a formarse aproximadamente en el 17º día de gestación. Se va a iniciar con un pequeño divertículo y se va a continuar su desarrollo a través de los primeros años de vida. Más o menos puede crecer hasta la edad adulta, pero su estructura ya conocida es a partir de los 7 u 8 años, ¿no? Y va a ser difícil su evaluación en la radiografía simple antes de los 3 años, ¿no? Entonces,
Si quieren evaluar senos maxilares y esto lo piden en una persona de menos de 3 años, es un sinsentido, porque no va a haber evidencia. Inclusive les puede dar una información errónea. Ya es más, como ustedes pueden saber, los estudios radiográficos son básicamente para estudiar estructuras óseas, ¿no? En la actualidad, el estudio de elección para evaluar los senos paranasales no son radiografías, son tomografías, ¿no? Pero por un tema logístico y de acceso, eso a veces no es posible acceder a este tipo de estudios. Entonces, lo que se hace es hacer todavía uso de la radiografía, ¿no? Hay ciertas incidencias que nos permiten evaluar mejor los senos paranasales, ¿no? Entonces, ya como habíamos visto, cada una de estas estructuras va a drenar en los meatos respectivos, ¿no? Acá esta es una imagen muy interesante, es una imagen tomográfica, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, esta zona media que va a ser parte del tabique nasal. Pueden ver el cornete medio, pueden ver el cornete inferior acá, el cornete inferior, perdón, en esta estructura, el cornete medio que va a estar acá y el cornete superior, se puede observar acá, este nivel, ¿no? Y la relación que existe entre el seno maxilar y la región orbitaria, ¿no? La región ocular. Pero siempre en cualquier cirugía de los senos paranasales, nuestro principal riesgo es justamente que se afecte alguna estructura de la región orbitaria. Por la relación anatómica que ustedes pueden observar acá, que está el globo ocular, y debajo del globo ocular está justamente el seno maxilar. Entonces, esa también es otra explicación que por qué problemas sinusales pueden generar problemas a nivel oftalmológico. Y es una complicación bastante frecuente de la sinusitis cuando no se controlan adecuadamente. En el seno frontal, que va a estar justamente en la región frontal, se va a originar a nivel de más o menos del tercer y cuarto mes de gestación, y ya a partir de los 2 años ya se puede observar como una unidad anatómica, ¿no? Pero radiológicamente es visible a partir de los 6 u 8 años, ¿no? A diferencia del seno maxilar, que ya era visible ya a partir de los 3 años de vida, ¿no? ¿Por qué es importante saber estos datos? Para saber qué radiografías pedir, dependiendo de la edad del paciente, de acuerdo a nuestra sospecha, ¿no? Si ya acá vemos que el seno frontal es ya radiológicamente visible a partir de los 6 o 8 años, y si nosotros sospechamos en una sinusitis frontal, pediríamos una radiografía en alguien que tenga menos de esa edad. No, ¿verdad? Es poco probable que identificamos algo. Además, podríamos ver velada esa zona ocluida y lo podríamos interpretar como un proceso sinusal. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Acá también vemos una imagen tomográfica. En este caso es un corte axial. Acá pueden ver estas celdillas esmoidales. Acá están los senos esfenoidales. Hay siempre uno de cada lado. El seno esmoidal va a aparecer a partir del tercer, quinto mes de vida, más o menos. Y al nacimiento miden entre 2 y 5 milímetros, pero van a continuar su crecimiento hasta la pubertad. Todas las celdillas de un lado se van a comunicar con las del otro lado, ¿no? Y superiormente, y esto es un punto importante, se van a relacionar con la base de cráneo. Por eso, cuando hay patología a nivel del seno esmoidal, siempre hay que tener cuidado de que no nos sobrepasemos. Si no hay una buena ubicación anatómica, se puede llegar a esta base de cráneo y eso puede generar problemas, puede generar fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es importante tener eso. Mucho más en el seno esfenoidal. Una característica del seno esfenoidal va a ser el seno más posterior de las cavidades paranasales, y a partir de los 3-4 años ya va a ser radiológicamente visible, ¿no? Su ostium de drenaje se va a encontrar en la pared anterior del cuerpo del hueso esfenoides, y van a aparecer dos agujeros importantes: el agujero redondo, por donde pasa el nervio maxilar, y el agujero vidiano. Y su pared superior va a estar en contacto con la base del cráneo. Por encima de la pared superior vamos a encontrar justamente la silla turca, que es la estructura que aloja la hipófisis, ¿no? Entonces, por eso cuando hay cirugías, cuando hay patologías de base de cráneo, específicamente a nivel de hipófisis, un abordaje justamente es a través del seno esfenoidal, a través de la nariz, justamente por la relación anatómica que hay. En la pared lateral va a estar en contacto con el seno cavernoso, la arteria carótida interna y los nervios craneales 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y el piso del seno esfenoidal se va a relacionar con el techo de la nasofaringe y la coana. Justamente lo que les mencionaba, que va a estar esta relacionada, la importancia va a ser justamente el abordaje quirúrgico para las patologías y los tumores de la silla turca, ¿no? Respecto a la cavidad oral y la orofaringe, en la cavidad oral
va a comenzar el proceso digestivo, ¿no? Con la masticación y la acción enzimática de la saliva. Justamente a nivel de la cavidad oral, va a comenzar inclusive la digestión de los carbohidratos, ¿no? Por las enzimas salivales que existen en ese nivel. Tiene mucho que ver con el aspecto emocional también. Hay ciertos olores que nosotros, o ciertas cosas que nosotros vemos y van a activar inclusive el proceso digestivo, ¿no? Van a evocar recuerdos también. La saliva no solamente va a ayudar a la digestión, sino también va a lubricar los tejidos orales, limpia la boca, y ahí es donde comienza el proceso digestivo, sobre todo de los carbohidratos. Hay que tener en cuenta dos estructuras importantes, ¿no? El vestíbulo oral, que justamente va a ser esta zona entre los labios, las mejillas y los procesos dentoalveolares, y la cavidad oral propiamente, que es el espacio entre las mejillas y las arcadas dentarias con sus procesos dentoalveolares hacia posterior. Entonces, cuando ustedes abren la boca, o sea, muestran los dientes con los dientes ocluidos, esta estructura que va a estar entre el labio y la región gingival justamente es el vestíbulo oral, ¿no? Pero ya la cavidad oral es visible cuando uno apertura la boca. Pues, si no, no es posible evaluar esta zona. En la región oral, en la cavidad oral, primero tenemos que mencionar los labios, que también forman parte de la orofaringe. No de la orofaringe propiamente, pero sí es importante revisarla. En los labios se describe el labio blanco que va a estar compuesto por piel gruesa, que es estructura externa, y el vermellón, que son los labios propiamente dichos. Las mejillas, que son las paredes que constituyen las paredes laterales del vestíbulo bucal, van a estar formadas por múltiples capas, ¿no? Va a haber tejido subcutáneo, una capa muscular profunda y superficial, ¿no? Y van a estar irrigados por la arteria facial y sus ramas. La inervación motora va a estar a cargo del nervio facial y la sensitiva a nivel nervio trigémino a través de sus ramas 2 y 3. El paladar duro, como su nombre lo dice, es la estructura que es más anterior. Si ustedes se tocan, abren la cavidad oral y se tocan esta zona superior, van a ver que efectivamente es duro. Y es porque está formado por el proceso palatino del hueso maxilar y también por el proceso horizontal del hueso palatino en su tercio posterior, como podemos ver en este corte. Todo lo que esté en verde es el hueso, es el paladar duro, ¿no? En este caso, el proceso palatino del hueso maxilar en sus dos tercios anteriores, y esta zona de acá, en su tercio posterior, está formado por el proceso horizontal y el hueso palatino, ¿no? Y acá también podemos observar, ¿no?, en esta estructura qué es lo que forma el paladar duro. Detrás del paladar duro está justamente el paladar blando, que ya la estructura ya que va a estar en relación con la úvula, ¿no? Justamente ese va a ser uno de sus límites. Y en esa estructura va a haber algo característico, porque se van a insertar los músculos que tienen relación con el músculo palatofaríngeo, que va a formar el pilar posterior, el palato gloso, que forma el pilar anterior, y el tensor del velo del paladar. Los músculos, ¿por qué es importante esos músculos? Porque van a formar el istmo de las fauces, ¿no? La parte visible de la garganta como tal, ¿no? Y la unión entre entre los músculos palatofaríngeo y la úvula, que es la campanilla, también conocida con ese nombre, van a formar el istmo faríngeo, ¿no? Y entre ambos pilares se van a ubicar las amígdalas palatinas. También la irrigación va a estar a cargo de la arteria facial y sus ramas, la palatina ascendente, la dorsal de la lengua y la arteria maxilar. Y la inervación va a estar a cargo del plexo faríngeo, a excepción del músculo tensor del velado del paladar, el cual va a estar encargado del nervio trigémino. La inervación sensitiva a raíz del nervio trigémino por su rama maxilar y sus ramas palatina hacia anterior y palatina mayor hacia posterior, pero también interviene el nervio glosofaríngeo, ¿no?, que va a inervar los pilares anteriores y posteriores y las amígdalas palatinas. En el piso de la boca, que es lo que vamos a encontrar, la zona perilingual, que va a contener el frenillo lingual. A veces este frenillo lingual es muy pequeñito y esto hace que la lengua no se movilice adecuadamente y eso genera problemas en la articulación. Y también, ¿por qué es característico el piso de la lengua? Porque a nivel del frenillo lingual de estas glándulas de las carúnculas van a desembocar el conducto de Wharton de las glándulas submandibulares de este nivel, ¿no? Y los músculos del piso de la boca también son denominados músculos supraoideos, porque van a estar por encima del hueso hioide, ¿no? Y esos van a ser el milioideo y el genioideo, y van a dar soporte al piso de la boca y además permiten la elevación de la laringe al deglutir. En la lengua, acá esta zona, la visible, la que es la zona externa, va a ser la cara dorsal, y la cara ventral es justamente aquella que va a estar en relación al frenillo lingual. Los dos anteriores de la lengua, los dos tercios anteriores van a ser móviles. Va a haber un surco medio lingual
y acá van a existir en la parte anterior las papilas caliciformes y las circunvaladas. Mientras que en el tercio posterior va a estar la amígdala lingual y la epiglotis hacia posterior, que es esta zona que ya es propia de la laringe como tal, ¿no? En la cara ventral, como les había mencionado, que esta zona de acá, la cara ventral de la nariz, vamos a encontrar frenillo lingual, las venas raninas y las fibras linguales, ¿no? ¿Cuáles son las papilas linguales más abundantes? Las filiformes, pero también existen las fungiformes. Y a nivel de la uve lingual, ¿qué glándulas vamos a encontrar acá a este nivel? Las glándulas caliciformes, no se olviden, ¿no? Y en los bordes, las glándulas foliadas, ¿no? Las glándulas salivales foliadas, ¿no? La lengua va a tener músculos intrínsecos que van a ser el músculo longitudinal superior, el músculo transverso de la lengua, el músculo vertical, el músculo longitudinal inferior y los músculos extrínsecos que van a permitir los movimientos gruesos de la lengua, ¿no? La irrigación va a estar dada por la arteria facial y su rama arterial lingual, ¿no? Como ustedes pueden ver, la mayoría de estructuras van a estar justamente irrigadas por la arteria facial. Mientras que la inervación, eso también es un dato importante, la musculatura intrínseca es la propia de la lengua como tal, y la extrínseca, excepción del palatogloso. O sea, la intrínseca es de la lengua propiamente, la extrínseca es aquella musculatura que permite la movilización de la lengua como tal. Van a estar a cargo del nervio hipogloso, que es el dorsal paracraneal. El músculo palatogloso es inervado por el nervio vago y la inervación sensorial, es decir, el gusto y la sensitiva, los 2 tercios anteriores de la lengua van a recibir inervación sensorial de la rama del nervio facial llamado cuerda del tímpano, que como habíamos podido observar está a nivel del oído medio. En su trayecto del cuerda del tímpano está dentro del oído medio. Por eso hay patología del oído medio que puede generar alteraciones en el gusto. Inclusive hay pacientes que se operan de cirugías de oído que a veces por diversos motivos el nervio cuerda del tímpano se afecta y eso puede alterar el gusto de las personas, porque ya ustedes saben que el nervio cuerda del tímpano va a encargarse de la inervación de los 2 tercios anteriores, ¿no? Y la inervación sensitiva a través del nervio lingual, que es la rama del nervio mandibular. Entonces, los 2 tercios anteriores van a estar encargados su inervación a través del nervio facial, el nervio mandibular. Y el tercio posterior que va a estar delimitado por el surco terminal, que es esta V, esta zona, va a recibir inervación sensorial y sensitiva a través del noveno par craneal, del glosofaringeo y finalmente el nervio vago. Es responsable de la inervación sensitiva de la bayécula, que es esa estructura que ya está en relación a la epiglotis, ¿no? En la faringe vamos a encontrar estructuras también importantes, que la faringe es la continuación justamente hacia posterior de la cavidad oral en las fosas nasales. Existen 3 estructuras, la nasofaringe, que está en relación a la región posterior de la nariz, la orofaringe y la hipofaringe. En la nasofaringe, ¿qué cosa es importante? Porque acá puede existir patología en población pediátrica, porque acá en la nasofaringe van a existir las adenoides, que es un tejido linfoideo, que a veces cuando están muy grandes puede generar obstrucción para respirar y respiración bucal. La orofaringe se va a extender desde el paladar blando, que ya sabemos dónde está el paladar blando, que está detrás del paladar duro, y se va a extender hasta la epiglotis. La epiglotis más o menos está a nivel de la cervical número 3. El hipofaringe desde la epiglotis hasta el pliegue inferior del cartílago cricoides, a nivel del cartílago 6, que ya vendría a ser también parte de la laringe. Una estructura que también es importante que ustedes sepan es el anillo de Waldeyer, que es una estructura de tejido linfoide que va a estar formada por la adenoide, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Las amígdalas, como ustedes están pudiendo observar, no hay un solo tipo de amígdalas, hay 3 tipos de amígdalas. Las clásicas, las que están en la cavidad oral, son las amígdalas palatinas, pero en la lengua, detrás de la lengua, hay amígdalas linguales, ¿no? Como esta, ¿no? Vamos a ver, estas son las amígdalas linguales, que están en la lengua. Estas son las amígdalas palatinas, fíjense dónde está ubicada, de la derecha a la izquierda, pero detrás de la lengua, en la parte posterior, perdón, están las amígdalas linguales. Todo eso va a formar un tejido linfoide cuya principal función es la protección de la entrada de la vía aérea y digestiva, va a permitir un contacto con antígenos potencialmente dañinos de forma controlada, permitiendo justamente el desarrollo del linfocito.
La faringe es una estructura móvil, se puede movilizar, justamente eso va a permitir la deglución y también la protección de la vía aérea a través de la epiglotis. La epiglotis es una estructura móvil y cuando uno deglute, porque la vía aérea y la vía digestiva en esta zona está en relación estrecha. Cuando uno ingiere algo, algún alimento, la epiglotis se va a movilizar no va a permitir que el ingreso de los alimentos llegue hacia la vía aérea, porque eso podría generar problemas. La vía aérea solamente está diseñada para recibir aire. La irrigación va a estar a cargo de la arteria faringe ascendente, que es rama de la carótida externa, y también de la arteria maxilar y de la arteria tiroidea superior. La inervación está a cargo del plexo faríngeo, del nervio glosofaríngeo, el vago y el sistema simpático. Y el drenaje linfático, esto es muy importante porque muchos problemas oncológicos requieren el drenaje linfático y el conocimiento de estas estructuras van a estar formados por los grupos 1. Los grupos linfáticos están divididos por grupos, grupo 1, A, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Como acá está indicado. En la glotis, que es la estructura ya respiratoria propiamente, va a estar formado se va a dividir en tres zonas, en supraglotis, glotis y subglotis. La supraglotis, desde el borde superior de la epiglotis, la glotis va a contener las cuerdas vocales verdaderas, y la subglotis va a estar desde 1 centímetro bajo el pliegue vocal hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Que en este corte podemos observar acá la estructura más superior que la epiglotis, que va a formar parte de la supraglotis, la glotis, que va la estructura de las cuerdas vocales propiamente, y la subglotis, que va a estar debajo de las cuerdas vocales. ¿Cuántos cartílagos hay? Hay 3 cartílagos impares que van a formar parte de la laringe. Los impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Y los 3 pares son los aritenoides, los cuneiformes y el cartílago corniculado, ¿no? Que normalmente son pequeñitos, ¿no? Y a veces pueden ser variables en su presencia, ¿no? Y las membranas, la membrana tiroidea, que va a estar justamente en relación al cartílago tiroides, como su nombre lo dice, y el hueso ioideo, y la membrana cuadrangular y la membrana cricotiroidea, ¿no? Que está en relación a la tiroides y al cartílago cricoides. Esta membrana es importante porque va a estar en relación a la colocación de los tubos de traqueostomía. Es una referencia anatómica para la colocación de los tubos de traqueostomía, ¿no? Y existen ligamentos como el cricotraqueo, el ligamento vocal, que van a formar parte de las cuerdas vocales propiamente. ¿Qué músculos hay? Hay músculos extrínsecos como los suprayoideos, como el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo, que van a participar en la elevación de la laringe durante la deglución. Eso es importante que sepan. Los suprayoideos elevan la laringe durante la deglución. Los infrayoideos deprimen la laringe durante la fonación. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Y son estructuras musculares que van a estar alrededor de la laringe. Y los músculos intrínsecos, como tal, van a permitir la abducción y aducción de los pliegues vocales, de las cuerdas vocales propiamente dicho, ¿no? Unos van a ser los músculos aductores, como el cricoaritenoideo lateral, interoaritenoideo, tiroaritenoideo y lateral. Los músculos abductores van a estar, acá como músculo abductor principal está el cricoaritenoideo posterior. Recuerda que los abductores van a permitir separar las cuerdas vocales y juntarlas los músculos aductores. Respecto a la inervación, va a estar a cargo del nervio vago, con su nervio laringeo superior en su rama interna, que va a encargarse de la inervación de la estructura superior de la laringe. Su alteración va a generar problemas en la sensibilidad laringea y trastornos de la deglución. Mientras que el nervio laringeo superior en su rama externa, si esta es afectada, puede ocasionar una voz monótona, una pérdida de tonos agudos, y si se afecta el nervio laringeo recurrente, va a haber una parálisis de las cuerdas vocales, cuyo síntoma característico es justamente la disfonía, ¿no? Hay una característica en el nervio laringeo recurrente no es el mismo a la derecha o a la izquierda. Entonces, es más largo el nervio laringeo que está a la izquierda en relación al que está a la derecha. Entonces, esto porque David tiene que justamente sortear el callado aórtico, ¿no? Las funciones de la laringe son respiratoria, protección de la vía aérea, impide que la entrada de elementos extraños a la vía aérea durante la deglución, también permite valsalva, que consiste en el cierre de las cuerdas vocales sostenido. Una laringe cerrada va a impedir justamente el flujo del aire, ¿no? Y la fonación, que es la función que asegura la producción de la voz, son las principales funciones de la laringe, ¿no? ¿Cómo se evalúan? A través de nasofibroscopía, que es justamente un examen a través del cual una cámara ingresa como una fibra a nivel de las fosas nasales. Más o menos la más utilizada es de 3.5 milímetros, pueden ser
más angostas para pacientes pediátricos que tienen fosas nasales menores. Usualmente, al ser flexibles, van a permitir justamente que al ingresar por las fosas nasales y van a permitir también la evaluación de la nariz, lleguen hacia las cuerdas vocales, hacia la laringe para evaluar el funcionamiento de esta zona, ¿no? Pero también se puede hacer mediante endoscopía o telelaringoscopía. En este caso, la fibra, la óptica no es flexible, sino es rígida. Y en este caso se tiene que pedir que el paciente aperture la boca, con una mano se extracciona la lengua hacia adelante y con la otra ingresa a la camarita y observamos a través de una pantalla qué es lo que está ocurriendo a nivel de la hipofaringe y de la glotis, ¿no? Justo conversando en la mañana con alguno de sus compañeros, vimos cómo debería realizarse una evaluación del oído. Siempre, chicos, no se olviden traccionar la oreja hacia arriba y atrás. El conducto auditivo externo no es recto, es tortuoso. Entonces, al ser tortuoso, si uno no hace esta maniobra de traccionar la oreja hacia arriba y atrás, va a ser muy difícil distinguir las estructuras, sobre todo ubicar la membrana timpánica. Entonces, nunca se olviden, llevar la oreja hacia arriba y atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al evaluar el pabellón auricular? Primero, su implantación. Hay pacientes que no tienen una buena implantación y normalmente el pabellón auricular está como que entresalidito. Entonces, a veces puede estar muy pegado a la región cefálica. Y también tenemos que evaluar la característica de la mastoides. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que pueden observar? Que esta es una fístula auricular, que es una malformación congénita que se va a encontrar a nivel de la región anterior y va a estar en relación al hélice, ¿no? Usualmente en pacientes pequeños esta fístula auricular se infecta y esto genera problemas, muchas infecciones, y el tratamiento es justamente retirar la fístula, ¿no? Pero puede haber alteración en la forma del pabellón auricular. Por ejemplo, es un paciente que tiene una microtis, que es un desarrollo incompleto del pabellón auricular. Hay que palpar, como en todo, para ver si es que hay tumoraciones, si el cartílago está bien, si está fibrosado, si hay algún hematoma, si el paciente ha recibido algún golpe. Realizar otoscopía para evaluar el oído externo y la membrana timpánica. Como les había mencionado, siempre traccionando hacia arriba y atrás del pabellón auricular. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Lo más frecuente, los hallazgos más frecuentes es un tapón de cerumen, como podemos observar acá. Pueden observar también acá algo. ¿Qué les parece que es esto? Ya estamos por terminar, chicos, no se duerman. ¿Alguien sabe? Para saber que no se han dormido, ¿alguien me dice qué les parece esto? Esa es una grasa, parece sólida ya. No. ¿Otra opinión? Lo que habló, doctor, de la colistetomía, del pseudotumor que puede crecer en la oreja. A ver, otra opinión. ¿Algún cuerpo extraño, doctor? Sí, es un cuerpo extraño, es algodón. Probablemente sea de un hisopo. Entonces la parte externa, la parte más externa se queda a veces en el oído. No es un algodón. Solo que lo ven amarillo porque está mezclado con cera. Y puede ser la fotografía, ¿no? Y acá que pueden observar, mire, el conducto auditivo está más estrecho. Aquí está la membrana timpánica. A veces, ¿qué ocurre? A veces el conducto auditivo se estrecha o se llena de prolongaciones óseas, de osteomas, y esto genera que haya una disminución en el conducto auditivo externo. Y acá, mire, si ustedes pueden ver, hay una membrana timpánica congestiva. Y el conducto auditivo también está inflamado. Esto es una otitis externa. No es media porque la membrana timpánica está bien, pero acá parece que ya está empezando a inflamarse. O sea, probablemente sea una otitis externa con una meningitis, que es la inflamación de la parte externa del oído, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Acá, ¿qué oído es? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo es? Derecho, doctor. Muy bien. ¿Qué ven acá? Una perforación timpánica, ¿verdad? Miren, fíjense, aquí está perforado la membrana timpánica. Así es una perforación timpánica. Acá, ¿qué les parece que sea? ¿Es un oído normal o es un oído patológico? Abombamiento. Ya, o ambiente, ¿qué más? Severa eritematosa, el tímpano. Sí, ¿y qué creen que sea este oído? ¿A qué patología pertenece? Hipertensión. Hipertensión, no. Membrana timpánica roja, abombada.
sin movimiento, sin brillo. OMA. Así es una otitis media aguda. Acá, fíjense, esta es una otitis media serosa porque ven burbujas dentro del oído medio, ¿no? Acá también hay otra perforación timpánica. Acá ven una placa de timpanoesclerosis. Esto no es hongo. Cuando la membrana timpánica se perfora y se cicatriza, no se cicatriza normalmente bien. Y a veces se fibrosa y hay depósito de calcio a este nivel. Entonces es una placa de timpanoesclerosis. Acá parece que hay una meningitis, hay una inflamación de la capa externa del oído, ¿no? Y en cuanto a la nariz, lo primero que tenemos que ver la piel, la forma externa de la nariz. Como ya ustedes saben, la nariz es la parte central de la región cefálica, entonces le da forma a esta zona, ¿no? Puede estar afectada por tumores, puede haber alteraciones en la piel, puede haber rinofima, puede haber alteraciones del dorso nasal por múltiples causas. Es importante observar si el paciente es respirador bucal o nasal. La permeabilidad de cada fosa nasal también es importante, evaluar, buscar cuerpos extraños o tumores, secreciones, pólipos, costra, ¿no? El tabique es importante evaluar. Por ejemplo, acá vemos una nariz en silla de montar. Y eso es probablemente porque la persona ha sido operada y ha habido problemas a nivel del tabique, es una persona consumidora de sustancias como drogas que al ingresar dentro de la nariz van a generar una vasoconstricción y van a generar que se dañe el cartílago septal, la mucosa nasal y esto genera este tipo de deformidades. Acá es un paciente con rinofima, que es una alteración en la región dérmica de esta zona. Y acá las estructuras que debemos siempre mencionar en la nariz, en la evaluación externa. El nasion, que es la estructura que está a nivel, la parte más caudal, cefálica, perdón. Luego está el dorso nasal, la punta nasal, la columnela, que es la estructura que va a estar en relación a las dos fosas nasales. Pero también dentro de la nariz es importante evaluar la característica del cornete inferior. Por ejemplo, es una patología, es una perforación septal. Probablemente postraumática, postquirúrgica, espontánea, que es más raro. Pacientes, por ejemplo, consumidores de cocaína pueden generar este tipo de problemas. Acá vemos una desviación septal y luego acá estamos viendo el cornete inferior. Siempre hay que palpar, hay que ver si, por ejemplo, un paciente después de algún golpe, algún traumatismo, tiene crepitaciones, hay aumento de volumen, equimosis a nivel de esa zona. Existe una maniobra que se llama la maniobra de Kotle, que consiste en colocar uno de los dedos a nivel de la región malar y estirarlas hacia arriba y atrás. En teoría, si hacemos esto y el paciente mejora su respiración, es porque hay un problema obstructivo nasal. Pues hagan la prueba. Si ustedes ven, comparen. Tomen aire y traccionen luego con algún dedo, traccionen esta zona malar hacia arriba y atrás y van a ver si entra más aire. Si entra más aire es porque hay un proceso obstructivo dentro de la nariz, sea tabique desviado, hipertrofia de los cornetes, pólipos, rinitis alérgica, cualquier situación que haga que no entre bien el aire, ¿no? En cuanto a la semiología, yo creo que hay que primero ver si el paciente tiene algún problema en el aliento, cómo está la mucosa bucal, la lengua, si es húmeda, si es papilar, si es rosa, si está rosada, si está congestiva o no. En el piso de la boca hay que ver las carúnculas, que es donde desembocan las glándulas submaxilares, que es el conducto de Wharton, ver si están obstruidas o no, ver la característica del frenillo lingual, si es corto o largo, y a nivel del paladar, ver si es que el paciente tiene paladar hendido, si tiene un paladar ojival, que es una depresión a nivel paladar, o un torus palatino, que es una prominencia ósea a este nivel, ¿no? Fíjense, por favor, en estas tres imágenes, ¿no? En la faringe, lo que hay que evaluar son las amígdalas. Acá están los pilares, el pilar anterior, la úvula, y fíjense, acá hay exudado, ¿no? Entonces, esto es porque el paciente está con un proceso bacteriano, está con una amigdalitis, ¿no? Pero recuerden, no todo punto blanco en las amígdalas es infección. Acá lo que podemos observar es un tonsilolito, que son formaciones blanquecinas, que están en relación a detritus y a comida, ¿no? Entonces, a veces las amígdalas tienen cripta, tienen huequitos, y a veces cuando esos huequitos ingresan comida, ¿qué es lo que ocurre? Se forman estos tonsilolitos, ¿no? Y esto puede generar problemas en el paciente. Acá, miren, chicos, acá hay paciente con un gran crecimiento amigdalar. Normalmente esos pacientes tienen problemas de apnea nocturna, o sea, no duermen bien y son pacientes que tienen que ser operados, ¿no? Para retirar las amígdalas porque crecen muy grandes. En la laringe, usualmente la evaluación mediante el análisis perceptual, ver si el paciente tiene algún problema en la tonalidad de su voz, ¿no?
Y otra forma es la evaluación directa de las cuerdas vocales. Siempre todo paciente que tenga más de 15, 20 días con disfonía, haya o no haya recibido medicación, disfonía es justamente esa alteración en la tonalidad de la voz, necesita pasar siempre evaluación directa de las cuerdas vocales, siempre. Y también cuándo iniciar tratamiento ambulatorio inicial, cuándo referir y cuándo referir de urgencia y cuándo la referencia debe ser diferida, ¿no? En las otitis medias agudas siempre tenemos que manejar el dolor. Normalmente la mayoría son virales, así que no necesitan antibiótico, a menos que sospechemos un proceso infeccioso bacteriano. Y ahí se inicia el tratamiento específico, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? A veces hay pacientes que hacen complicaciones de las otitis medias agudas. Pueden hacer mastoiditis, abscesos subperiósticos, sordera súbita, laberintitis, parálisis facial, incluso meningitis, cuando la otitis media ha avanzado demasiado, ¿no? Y en ese caso hay que referir, o si es que hemos dado el tratamiento inicial y el paciente no mejora, hay que referirlo, ¿no? Pero si es un paciente con una otitis media crónica, no es un criterio de referencia, ¿no? Si el paciente tiene otitis media crónica, lo principal es evitar, normalmente las otitis media crónicas se caracterizan porque va a haber perforación timpánica, entonces acá lo que hay que evitar es que entre agua al oído, hay que hacer curaciones, hay que utilizar antibióticos locales. Si hay complicaciones, casi siempre están en relación a la otitis media con colesteatoma, porque hay una otitis media colesteatomatosa y una otitis media que no es colesteatomatosa, ¿no? Y va a haber fiebre o torrea purulenta en estas circunstancias. Y si esta otitis media está controlada, o si el colesteatoma, o si la perforación del tímpano persiste, hay que derivarlo, pero no es una emergencia, que no se deriva de inmediato. Si la hipoacusia del adulto es súbita, de un momento a otro tienen que referirlo de inmediato, porque puede ser una hipoacusia súbita, como su nombre lo dice, y si es una hipoacusia súbita es una pérdida de ya neurosensorial, que si no se recibe tratamiento a tiempo puede generar una sordera en el paciente ya establecida, inclusive en personas jóvenes, ¿no? Si la pérdida es progresiva y nosotros no identificamos el problema, hay que referirlo, pero no es una referencia de urgencia. En el síndrome vertiginoso, siempre en las consideraciones generales, ver si es que el vértigo es central o periférico, ya lo van a ver en su clase de vértigo. Si es central, puede ser patología importante que tiene que ser resuelta en su momento, ¿no? Si es periférico, se puede dar tratamiento sintomático y el paciente va bien. Pero siempre estar atento a las crisis. Si hay crisis vertiginosa, da tratamiento específico. En la rinitis alérgica hay que evitar los desencadenantes, iniciar tratamiento específico, corticoides nasales o antihistamínicos. Siempre recuerden que si un paciente tiene alguna patología en la nariz y esta patología es principalmente unilateral, siempre la unilateralidad nos debe hacer sospechar en que hay algo mal. Entonces siempre revisen y si no están seguros de lo que están viendo, refieran, ¿no? En la rinosinusitis aguda igual, normalmente la mayoría son virales, pero pueden ser bacterianas también. Y si no se tratan a tiempo, van a generar complicaciones como celulitis orbitarias, abscesos superiósticos, puede inclusive hasta generar trombosis en el seno cavernoso, cuando las sinusitis no están bien controladas. Esto justamente por la relación entre la nariz y el oído. Puede haber complicaciones intracraneales como meningitis, acceso extramural, acceso sudural o acceso cerebral, inclusive por sinusitis mal tratadas o que evolucionen de manera no adecuada, ¿no? En el sangrado de la nariz, lo que hay que hacer es rinocopía anterior, ver si es que hay vaso dilatado, úlceras, escoriaciones, si hay varices septales, se tienen que cauterizar. Si es que el sangrado es activo, hay que hacer taponamiento nasal. Y de todas formas, siempre refieran, si tiene un paciente con sangrado nasal, así esté controlado, ustedes no saben si puede volver a resangrar, o si el paciente tiene factores de riesgo, entonces hay que referirlo para que sea evaluado, ver si está correcto lo que hemos hecho o si se requiere hacer algo más, ¿no? No subestimemos los sangrados nasales. Como yo les comentaba en la clase en la mañana, una de las principales emergencias de otorrinolaringología justamente es el sangrado nasal. En las fracturas nasales lo que hay que hacer primero es una valoración clínica. Si hay un paciente que tiene un golpe en la nariz y la fractura de la nariz son una de las fracturas más frecuentes, primero hay que hacer una valoración radiológica. O sea, el diagnóstico de la fractura es clínico, la confirmación es radiológica, con una plaquita, ¿ya? Muchas veces ya viendo, observando, palpando, si vemos crepitación, aumento de volumen, podemos sospechar o el impacto del golpe que hay una fractura, entonces lo vamos a corroborar a veces por temas médicos legales con una plaquita, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el problema de los pacientes que tienen golpes en la nariz que pueden desarrollar hematomas septales, ¿no? Si hay hematoma septal, lo primero que tenemos que hacer es intentar drenar de todas formas, porque si no se drena ese cartílago se puede reabsorber, se genera un proceso inflamatorio y al ver un hematoma septal, la irrigación del tabique
se afecta, se altera y esto puede generar problemas después. Y si no es posible nada, hay que derivarlo al especialista lo más pronto posible, ¿no? Si la fractura nasal es reciente, se tienen que derivar antes de los 72 horas para que se dé primero las primeras atenciones y luego ser reevaluado, ¿no? Pero si pasa mucho tiempo, si el paciente tiene una fractura nasal, pero ya pasó más de 2-3 semanas, ya hay tratamiento ya, de todas formas, lo tiene que ver el otorrinolaringólogo, pero ya nosotros planteamos ya tratamiento a largo plazo, no de inmediato. Si la fractura es antes de la semana, se puede hacer una reducción de fractura o se puede colocar yeso, ¿no? Pero si pasa mucho tiempo y el proceso ya de consolidación iniciado, ¿no? Entonces el tratamiento es diferido, pero eso ya nosotros lo determinamos, ¿no? Pacientes respiradores bucales, siempre es importante. Si alguien les dice que está respirando con la boca abierta, siempre hay que buscar cuáles son las causas de esta obstrucción. Puede ser una hipertrofia adenotonsilar, rinitis alérgica, desviación del tabique, hipertrofia de cornetes. ¿Por qué es importante identificar la causa para tratarlo? Porque un paciente respiratorio bucal, si respira a alguien con la boca abierta, va a generar problemas odontológicos y problemas en el desarrollo facial, y eso puede generar también dificultades en la edad adulta, ¿no? Y puede generar problemas de salud a largo plazo, ¿no? Si el paciente tiene disfonía, adultos con más de ronquera, con más de 2 semanas de evolución, si ya sea que haya cedido o no con tratamiento, siempre requiere una evaluación directa de las cuerdas vocales para ver que no sea un problema de seriedad como un problema oncológico, ¿no? Entonces, chicos, si ustedes están o conocen a alguien que tiene ronquera de más de 2 semanas, dicen, mire, estoy ronco hace un mes, ya tomo un montón de cosas y no me pasa, siempre digan, no, ve mejor al otorrino, porque puede ser inclusive un cáncer de las cuerdas vocales. Entonces, a veces uno lo puede tratar como laringitis aguda que ya ha pasado, y en realidad es otra cosa que está creciendo dentro de la garganta. Entonces, recuerden, disfonía de 2 semanas, haya o no haya que no mejore, haya o no haya recibido tratamiento, refiéranlo a otorrino para evaluación directa de las cuerdas vocales, ¿no? Si es un paciente con disfonía de unos 5 días, 6 días, denle chance a darle tratamiento sintomático o a veces solamente medidas generales y debería resolverse a las 2 semanas. Si no se resuelve, evaluación directa de las cuerdas vocales, ¿no? Gracias, chicos. Hemos terminado. ¿Están ahí? Ya, chicos, gracias. Si no hubiese ninguna pregunta, entonces ya nos despedimos, ¿no? Igual tienen las diapositivas para que las repasen. Estos temas de anatomía y fisiología los van a volver a ver en fisiopatología de cada una de estas estructuras anatómicas, así que no se preocupen. Es un poco denso al inicio, pero de a poco se va entendiendo, ¿no? Como en todo. Repasen nuevamente las diapositivas, la bibliografía que se les ha entregado. Si no hay ninguna duda, pues estoy presto a responderlas, entonces yo ya me despido, ¿ya? Si hay alguna duda, levanten la mano, pueden hablar directamente, ¿sí? Gracias nuevamente por su atención, por conectarse a estas horas. Gracias por su comprensión también. Entonces, todo claro, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Cuídense.